Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Hace un año aproximadamente nos encontrábamos en este mismo lugar y con el mismo motivo, la entrega del premio José María Olazábal Bidea. Pero en este año la situación económica y social ha empeorado de forma notable. Andoain no queda fuera de la situación de crisis económica que se está viviendo y para ello no tenemos más que recurrir a los datos de desempleo. En el mes de noviembre la tasa de desempleo de la localidad ascendía al 15,04, lo que supone más o menos 2 puntos por encima de la media de la comarca, que se encuentra en el 13,58, de la provincia, que se encuentra en el 13,63. Los servicios sociales están concebidos como servicios dirigidos a la población que por algún motivo se encuentra en situación de dificultad. Y no hay duda de que la ciudadanía que está padeciendo los efectos de la crisis presenta dicha situación. De hecho, esto ha incidido en que se ha ampliado el perfil de las personas que acuden a nuestros servicios para solicitar ayudas económicas. La tipología actual es muy diversa, atreviéndome a decir que cualquiera de los aquí presentes podríamos precisar en un momento dado las prestaciones económicas establecidas. Pero si algo quisiera dejar claro es que los efectos de la crisis no son solo económicos. No hay duda de que quien carece de unos ingresos suficientes necesita con inmediatez de estas prestaciones y para ello los servicios sociales y Cáritas trabajamos de forma conjunta para que en la medida de nuestras posibilidades poder dar una respuesta lo más ágil posible. Pero como he señalado, los efectos de la crisis superan las carencias económicas, incidiendo en otros aspectos nada despreciables. Así, se puede constatar que las personas que sufren directamente la crisis tienen un mayor riesgo de padecer determinados problemas psicosociales, como son baja autoestima, depresión y ansiedad, lo que también conlleva a un deterioro de las relaciones sociales. Y no podemos olvidar que estas relaciones sociales juegan un papel fundamental como mecanismo de integración. No podemos obviar que este problema afecta a todo el núcleo familiar, tanto en su funcionamiento como en su estructuración, resintiéndose profundamente y presentando un aumento de los conflictos en la misma. Por otro lado, la familia extensa está actuando como colchón solidario. Es muy normal que las personas mayores de nuestra localidad están apoyando económicamente a sus hijos en el pago de las hipotecas o para cubrir las necesidades más básicas. Tienen que detraer de sus pensiones pequeñas cantidades o grandes cantidades para poder hacer frente a sus familias. Por ello, damos especial importancia desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Andoain a la intervención familiar, que tiene como objetivo ayudar a las familias en situación de dificultad. Para ello contamos con equipos formados por terapeutas y educadores familiares que tienen como objetivo poder intervenir en estas familias en dificultad. Uno de los colectivos más vulnerables en este momento de crisis es sin duda el de las familias monomarentales, es decir, mujeres solas con cargas familiares. La crisis les afecta de forma directa, ya que el cobro de las pensiones alimenticias o bien se retrasan o nunca llegan. Pero ellas deben de seguir cubriendo las necesidades básicas de sus hijos. Ante este panorama, para hacer frente a esta situación, los servicios sociales de base y en concreto los del Ayuntamiento de Andoain ofrecemos información, valoración de la situación y asesoramiento, así como la gestión de diferentes servicios y prestaciones. A fecha de hoy, o mejor dicho, a finales de noviembre, por nuestros servicios habían pasado 1.366 andoaindarras, además de urgencias y personas que acuden fuera de los horarios de atención al público. En estos momentos, las principales prestaciones económicas a las que pueden acceder la ciudadanía son la renta de garantía de ingresos mínimos, las ayudas de emergencia social y, en el caso de Andoain, la exención de tasas municipales. Este año, la corporación actual ha establecido un refuerzo económico para ayudas extraordinarias. Pero si de algo ha servido esta crisis es sin duda para dejar claro que el modelo socioeconómico actual no es válido, ya que ha perdido de vista a las personas como sujeto prioritario de un verdadero desarrollo y en su lugar solo ha generado desigualdad e injusticia.
Frente a esto, la sociedad civil está dando respuestas que van desde la crítica al modelo hasta el trabajo solidario por las personas que se encuentran en dificultad. Y claro ejemplo tenemos en todos los voluntarios que participan en Cáritas de Andoain. Gracias a todos y especialmente a todas las personas que trabajan de una manera desinteresada por una sociedad más justa e igualitaria. Nosotros, desde el Grupo de Cáritas Interparroquial, tratamos de paliar con muy diversas ayudas e intervenciones los distintos problemas que nos llegan. Las necesidades han crecido importantemente, aunque tenemos que remarcar la gran respuesta de solidaridad por parte de todo el pueblo y nos sentimos orgullosos de la colaboración que recibimos. Tenemos dos centros, uno en Zumea 3, donde realizamos la acogida y evaluación, así como la atención de ropero, y otro en Agustín de Leiza 2, donde se preparan y reparten los alimentos. Somos un grupo de 33 voluntarios, de los cuales 28 asisten con regularidad, sacrificando su tiempo y su familia. Estamos para ayudar. Queremos que ese primer paso hacia nosotros, duro indudablemente, no sea barrera que nos impida acoger, escuchar y apoyar. Nuestro lema, que sigue vigente como queda reflejado en el vídeo que van a ver, sigue siendo acércate a Cáritas. Esta primera, antes de mi marido y yo, tenemos un trabajo digno, digamos, que bueno, tampoco de lujos, pero bueno, tirábamos. Y bueno, esta noche a la mañana, mi marido se quedó en paro, lleva 4 años casi, yo también me quedé en la calle, prácticamente un año, pues el paro se le acabó, una ayuda que dieron, o le dieron el subsidio, claro, con eso yo sin trabajar, claro, no podemos vivir. Nuestros hijos en edad escolar, bueno, pues lo pasas muy mal. En ese aspecto, pues bueno, tienes familia que te ayuda lo poco que puede, pero tampoco puede ser eso. Y bueno, pues el paso que yo di me costó mucho, pues por mediación de una amiga que me orientó, pues ¿por qué no vas a Cáritas? Y al principio pues no quería, me daba vergüenza, pero bueno, al final decidí, mis hijos, mi marido, yo, y dijimos, bueno, pues hay que hacer algo. Bueno, pues al final me animé, me acompañó esa amiga, bueno, vine, hablé con la gente de Cáritas, con la cual estoy muy agradecida, me atendieron muy bien, me han ayudado en todo, en lo que ellos pueden, porque no soy la única, somos mucha gente la que estamos en esta situación. Y bueno, pues me han ayudado pues en comida, ropa, pues en una hipoteca del piso que si no la podía pagar me podía ver en la calle. Ellos me han ayudado, en ese aspecto pues hay mucho, pues me desahogo mucho con ellos, pues he llorado mucho y sí, pasas vergüenza, pero bueno, yo pienso que esa vergüenza hay que dejarla y dar un paso adelante. Somos mucha gente la que estamos así. Y bueno, yo animo a la gente, son gente muy amable, te atienden todo lo que puedas, si tienes cualquier problema están ellas para escucharte, pues para orientarte y pues... Económicamente estábamos bien, establemente podíamos estar bien a final de mes y no teníamos ningún problema económico. Hombre, había un mes, había un gasto, pero bueno, se podía pasar al mes siguiente sin ningún problema. La razón, posteriormente él se quedó sin trabajo, económicamente podíamos ir tirando, pero llegó un punto en el que se nos empezaron a acumular los gastos y las deudas. Procurábamos mantener todo al día, pero quitábamos el dinero igual de comida o de esto para poder mantener las facturas sin pagar. Pero llegó a un punto que se nos fueron acumulando las facturas porque teníamos que dar de comer a los niños. Y entonces tomé la decisión de hablar con él, con mi marido, y decirle que tendríamos que pedir ayuda a alguien porque no podíamos seguir con el dinero mínimo y los críos comiendo lo mínimo. O sea, lo mínimo de lo mínimo. Había veces que justo cenaban con la pan.
sea, no cenaban nada más. Entonces optamos por ir a Cáritas, que yo sé que antiguamente solían ayudar, no sabía cómo iba el protocolo ni cómo atendían a la gente, y una tarde cogí y pedí cita para hablar con ellos y realmente no tengo queja en la forma en que nos trataron y nos abrieron las manos para ayudarnos. Y yo creo que ha sido mi mayor ayuda que he tenido hasta el momento.